Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en fin, una gran cantidad de plataformas que nos escuchan semana tras semana en un nuevo episodio. Y muchas gracias a todos aquellos que nos han hecho sentir que les ha gustado los episodios, que están escuchándonos en su trabajo, en su carro, en su escuela, en su universidad. De verdad, muchas gracias. Recuerden que los episodios se suben los martes a Spotify, a este podcast de este y otros mundos, y los jueves se sube el video podcast a mi canal de YouTube de opinión y pensamiento. Y como todos ustedes saben, estamos en una nueva temporada, estamos a mediados de terminar esta temporada fascinante en donde he traído amigos, apologistas, teólogos, teólogas, a hablar un poco acerca de algunos temas que nos conciernen. Y hoy no es la excepción. Y voy a usar las palabras de Raúl y me uno a las palabras de Raúl. Creo que la persona que va a estar hoy hablando con nosotros eh, no solo es, sino que seguirás creciendo para ser uno de los referentes en apologética y teología de Latinoamérica. Realmente es una persona que yo admiro bastante, que respeto bastante y que el tema de hoy en este episodio precisamente tiene que ver con algo que él hace a diario, además que es un colega psicólogo. Así que le voy a dar la bienvenida a nuestro más conocido como Cibersaulo, aunque aquí está como Hugo Vázquez, pero todos te conocemos como Cibersaulo, ¿no? Hola, gracias Hugo por estar Así aquí. es, así es. No, gracias a ti, Joan, por la invitación. Yo encantado de estar aquí en tu espacio. Estoy contento porque en un episodio anterior hablábamos con Raúl sobre evangelio, comunicación y redes sociales. Y le hice la Ujú. pregunta de qué referentes latinoamericanos y de habla hispana recomendaría para personas que quieren seguir contenido de apologética y de teología. Y él te nombró a ti. Y yo dije, bien, bacano, porque lo tengo aquí también en la temporada. Aquí tenemos pesos pesados. Y más hoy que nunca, donde hacen falta referentes lo suficientemente objetivos como para dejar de ser tendenciosos en ciertas posiciones, ¿no? Y que se den mucho a la pedagogía. Así que creo que tú reúnes mucho de ese material y bueno, básicamente, qué bueno que estés entre los referentes y mínimo para mí estás entre los referentes latinoamericanos. No, para mí es un honor y no creo que sea para tanto, ¿no? Yo solamente tengo el llamado de compartir el evangelio aquí en redes sociales y eso es lo que hago, lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿no? Hugo maneja muchos temas, ¿de acuerdo? Con Hugo, cuando le escribí por WhatsApp y amablemente me atendió para acudir a mi podcast, le propuse varios temas, entre esos hay algunos que creo que quedarán en el tintero para otros momentos, pero el tema que nos centra hoy es pastorear en tiempos modernos, ¿sí? Creo que a mi temporada del podcast le faltaba algo de pastorear. Y qué mejor que una persona que creo que fuiste pastor, como que comentaste, o eres pastor, Ujú, de hecho, ujú, ¿sí? O bueno, para mí eres pastor actualmente. ujú. Eh, Estudiaste teología y haces apologética y aparte de eso, es psicólogo. Este muchacho, ¿qué no hace bien? Así que vamos a hablar sobre pastorear en tiempos modernos. Así que bueno, antes de eso, Hugo, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué papel cumples en tu congregación y entramos de lleno al tema. Bueno, bueno, yo soy un cristiano desde hace 23 años, padre de familia, esposo, y he sido pastor. Fui pastor por 10 años aquí en Ecuador, en la misión Livencel del Ecuador. Actualmente no estoy a tiempo completo pastoreando en la iglesia, pero estoy sirviendo en lo que se pueda. De alguna forma pienso que Dios me ha encaminado a estar más bien divulgando contenido de Biblia, teología en redes sociales. A eso he dedicado la mayor parte de mi tiempo. Solo los últimos meses, desde hace unos 6 meses, creo que estoy dedicado también a mi profesión, que es la psicología,
por temas económicos, porque alguna vez conversaba contigo y te decía, yo Sí, estudié psicología por el pastorado, sí. para como una herramienta pastoral, pero bueno, por tiempos de la pandemia y todo ese tipo de cosas que se complicó la situación, tuve que dedicarme también a la psicología, pero mi pasión es, mi llamado es la palabra de Dios. Creo que estoy haciendo labor pastoral, también en mi Ujú. iglesia, aunque como te digo, no a tiempo completo, pero de una otra forma el estar en contacto por medio de redes sociales con jóvenes hermanos que de una otra forma necesitan, he estado también de una forma haciendo labor pastoral también. Y es que, sí me lo habías contado, de hecho, tuvimos un live en el canal, en el Instagram de Hugo, hablando sobre psicología y fe y cómo equilibrarlas un poco. Y me llama la atención meterle a esto la variable pastoral, ¿no? Porque sucede, y creo que te lo decía, que es muy curioso encontrar no solamente a un pastor que, encuentre afinidad entre fe y psicología, sino que además la ejerce. Y esto es algo muy extraño de encontrar. De hecho, eres el único caso que yo conozco, Ujú. y eso implica algo muy bueno. O sea, creo que es una unión supremamente interesante de conocimientos que te ayudan, en todo caso, a analizar el pastoreo en esta época, en estos tiempos, porque yo vengo, mi primer pastor fue mi abuelo, imagínate. Y mi segundo pastor fue mi papá, es mi papá. Yo, yo nunca he tenido un pastor que no sea de mi familia, pero creciendo al lado de ellos, he encontrado que el pastorado requiere un gran sacrificio, pero requiere también algunas herramientas específicas para su momento, ¿no? Y hoy en la modernidad, mi pregunta para empezar sería, ¿cómo ves tú el ejercicio del pastorado, de los pastores puntualmente aquí en Latinoamérica, en la modernidad, ¿no? ¿Qué análisis haces tú general del ejercicio pastoral, de muchos hermanos y líderes en nuestra época? Mira, yo creo que en la última década o las dos últimas décadas, el tema de la pastoral tiene grandes desafíos, grandes desafíos. No es lo mismo ser un pastor hoy que serlo hace 30 años, ¿no? Ujú. Solamente la globalización de la información por medio del Internet, las redes sociales, ya se presenta un gran desafío. Ya no estamos pastoreando gente que solamente aprende lo que uno enseña en la iglesia. Estamos pastoreando gente que conoce muchas cosas de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Entonces hay muchos desafíos y creo yo que lastimosamente hay muchos pastores que están como quedándose en esto, ¿no? Están como eso te digo, haciendo la misma pastoral que se hacía hace décadas, intentando aplicarla hoy, cuando hay varios desafíos. Aparte de todo esto de la tecnología, desafíos culturales, ¿no? Sabes, las ideas, las cosas que hoy se piensa, que de otra forma llegan también a la iglesia. Qué sé yo, hay muchas cosas que el pastor tiene que irse actualizando, ¿no? Y adaptando. Y creo que está haciendo un poco de falta en eso últimamente. En mis notas tengo la siguiente pregunta, digamos, Ujú, que tengo varias, tengo bastantes, pero voy a ir usando en la medida en la que creo que tú también vas abriendo el tema, que me parece interesante esa palabra, desafíos. Y yo tengo ujú, algunos ujú, aquí. Creo que el pastorado tiene varios desafíos, no solamente a nivel espiritual, que entiéndase, y creería yo que el desafío espiritual se mantiene, ¿no? Independientemente de la época, hay un desafío ya determinado y creo que la Biblia es muy específica en eso. Pero hay unos ujú, ujú. desafíos que quisiera preguntarte. ¿Cuáles desafíos encuentras tú para el pastorado? Primero, en la cultura. Iniciemos por la cultura. La cultura de Ujú, hoy, llámese para algunos moderna, para otros postmoderna, sí que tiene una gran cantidad de problemas en la lucha respecto a los contenidos el de la cultura, ¿no? Hoy, de hecho, el cristianismo es el epicentro de lo que se quiere abolir, no sé si piensas similar o no, ujú, pero ujú, pareciera ujú, que se quiere abolir ujú, de las ujú. sociedades, ¿no? Y en efecto, eso implica que el pastor esté casi que en la mitad de este problema. ¿Cuáles desafíos culturales ves precisamente en la modernidad para el pastorado? Sí, mira, el tema de la secularización, ¿no?
La pérdida de la influencia que tiene la fe o la religión en las personas ahora es notorio. La cultura, como tú mismo lo dices, nos apunta a ver la religión o la fe como lo negativo, Mm, lo malo. Entonces, ese es el principal desafío, ¿no? Poder volver nuevamente el mensaje del Evangelio relevante a una cultura en donde se está en contra de esto, ¿no? Totalmente secularizada y con otros, otras ideas que empiezan a reinar. Entonces, eso sería lo primero, obviamente. Y conocer y saber dar respuestas a las ideas específicamente que nos impone la mm. cultura, que tú sabes cuáles son, ¿no? Entonces, sí. Aquí, aquí quisiera de pronto agregarle algo al tema de la cultura y los desafíos culturales, y es que pareciera que, y creo que el pastorado está en el medio porque, pues en efecto, el pastor tiene un papel muy importante, según lo veo yo, desde mi humilde posición, y es no solamente educar a la iglesia, sino protegerla y liderar movimientos de evangelio, ¿no? De compartir las buenas nuevas. Pero eso implica un choque frontal con la cultura, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú, necesariamente vas a chocar en algún punto con una cultura que no es irreligiosa. O sea, la cultura de hoy pareciera que abraza todos los cultos excepto el cristiano. Es más una cultura más que religiosa, digámoslo, anticristiana. ujú, Entonces, es necesario sacar el cristianismo o la perspectiva cristiana de la moral. Hay que sacar, pero bueno, si bien el hinduismo, ¿sabes? O sea, está cool, eso está bueno, necesitamos ser ujú, inclusivos, pero no, el cristianismo no. Hay que sacar el cristianismo de la política, hay que sacar el cristianismo de la academia, pero para allá vamos. ¿Qué te parece esto, no? Porque en efecto, el budista, el hinduista no están en el centro de este debate. Está el pastorado ujú, en el centro de esta colisión de culturas, ¿no? ujú, ujú. Sí, mira, es que precisamente el cristianismo tiene mensajes radicales al Mm, respecto de estas ideas que reinan, ¿no? En cualquier otro punto de vista, pues a la final se respeta tu individualidad. O sea, tú puedes tomar ciertas cosas del budismo, ciertas cosas del hinduismo, hacer tu propia nueva era, tu propia ideología, tu propia filosofía, mejor dicho, pero con el cristianismo no puedes. O sea, el cristianismo lo tomas todo o no lo tomas. Entonces el mensaje del cristiano es más radical en este punto. Y sí, ese es el desafío, porque mira, los cristianos también que están envueltos en esta cultura. Ahora hay la tendencia de volver también el cristianismo un poco más individualista, ¿no? O sea, mm. yo soy cristiano porque, claro, Jesús me cae bien, sigo sus enseñanzas, o Sí. sea, es chévere, pero en donde ya no, donde ya se mete con otro tipo de principios o convicciones, pues no hay problema. Mm, Allá el cristianismo yo sigo haciendo mi vida. wow. Pero ese también es un desafío, porque la cultura nos vende eso. Tú crees lo que tú crees, lo que tú creas es verdad y no necesitas pertenecer a una institución o a una organización. Y queramos o no, la iglesia se vuelve una Sí. institución. Seamos, a veces se dice, bueno, la religión católica es la institución o como algo negativo, pero no, de una otra forma en iglesias protestantes también tenemos una institucionalidad. Pero la cultura ahora es en contra de esta Sí, claro. institucionalidad, ¿no? Cada uno quiere pensar como cada uno quiere y no dar cuentas a nadie. Entonces, ahí es donde el cristianismo tiene un mensaje totalmente diferente, ¿no? Un equilibrio como entre organización y orgánico, ¿no? Un Ujú, ujú, equilibrio necesario entre eso que creo que tu mención hacia el catolicismo es valiosa, porque en todo caso, el cristiano protestante debe igual sujetarse a alguien. ujú, Sí, y sucede que sí pasa mucho, ¿no? Que el cristiano protestante es una, más que una oveja de rebaño, yo creería que somos como cabritos a veces. No nos dejamos pastorear y más bien ujú, ujú, un video estos días en Instagram de una oveja, un cabrito, que se la tiene montada a su pastor y él da la espalda y le pega y lo topea y este hombre pues no le hace nada a la oveja, obvio. Pero así somos ujú, muchos, o sea, nos cuesta dejarnos pastorear. Nadie dice que tienes que buscar un pastor, no sé qué opinas a esto, que te guste, o sea,
o sea, ese pastor es cool, ¿sabes? Y ese pastor se viste bien y ese pastor habla cosas que me motivan, entonces ese sí quiero que sea mi pastor, ¿no? Y claro, lo comparas con la mega iglesia en YouTube en los canales y ves a tu pastorcito de tu iglesia de 30, 60 miembros, eh, enojón, de pronto con mal temperamento o de pronto aburridor en sus palabras y claro, lo desechas a un lado, ¿no? Pero me parece que esto es peligrosísimo porque nadie, o sea, no, esto no es como un centro comercial de pastores donde tú construyes tu pastor ideal y, Ujú, y no es así. La Biblia te dice que el metal con el metal se pulen, ¿no? Y eso implica un choque tal vez hasta de diferencias que deben llegar a la armonía. Y ese pastorado debe ser protegido, ¿no? Ese pastorado que es diferente a mi perspectiva, porque ahí es donde empezamos a crecer juntos. ¿Has conocido casos de personas que tengan este pensamiento como de marketing de pastorado, como que yo sí le voy a este pastor, pero a mi pastor de la iglesia no le hago caso, ¿no? ujú, ujú. Sí, y pasa con pastores, pasa con iglesias, pasa con grupos de alabanza, pasa Mm, con todo, ¿no? O sea, sí, sí, yo quiero la iglesia, el pastor, el de alabanza que se ajuste a lo que yo quiero. sí. Por lo mismo que te decía, porque esa es la cultura, o sea, lo que tú crees es la verdad y busca algo que se ajuste a tu verdad, no necesitas, como tú dices, darle cuentas a nadie. Y es tan peligroso. Mira, yo estoy pensando, mientras comentabas esto, en el tiempo que estamos viviendo hoy de redes sociales, de youtubers cristianos, de apologistas cristianos, todos con su canal, con sus debates, con sus páginas de Facebook y todo eso, es tan interesante, a mí me parece tan interesante que hay jovencitos, bien jovencitos, que ya se devoran libros de apologética y están Mm, hablando de filosofía, de todo eso. Pero siempre me queda a mí la inquietud, pero ¿quién está pastoreando a estos jóvenes, no? sí. Porque a la final lo que uno ve después en un debate, la forma de expresarse, de hablar los unos de los otros, uno dice, hay alguien que en realidad esté pastoreando Wow. a estos jóvenes, y es, Sí. es un peligro, ¿no? Es un peligro. O los pastorea el youtuber del momento, ¿no? Y se Claro, es vuelven. que eso mismo. O sea, saben tanto, conocen tanto por la globalización de la información, puedes encontrar hoy información en cualquier lado. Entonces te llenas de conocimiento, sabes tanto que ya piensas que un pastor que no sepa de filosofía ya no es un buen pastor, o no Exacto. sepa de apologética ya no es un buen pastor, entonces no le haces caso. Ese es el, el peligro, ¿no? Sí, y qué complejo eso, ¿no? Porque creo que los que desarrollamos apologética en algún momento, y lo digo por experiencia propia, y como te dije, mi papá es mi pastor actualmente y lo fue mi abuelo. Entonces, cuando crees saber algo más que ellos, te sientes en la autoridad de juzgarlos más rápidamente. Y creo que con el tiempo, con los años, Dios lo que en mi caso me ha enseñado es que sigue siendo tu pastor, sigue siendo tu líder en ese aspecto. No tiene todos los títulos que quieras tener, no es William Lane Craig en persona o C.S. Lewis, pero es tu pastor. Y creo que valorar a los pastores y admirarlos desde ese punto de vista te quita ese pensamiento tan bizarro de que ahora todos tienen que ser filósofos o apologistas para enseñar verdades, que creo que puede venir de cualquier persona temerosa de Dios. Sí, y sobre todo porque el pastorado, más que un contenido intelectual, que tiene que haber un contenido teórico de lo que es pastorear, tiene que haber un corazón para eso. Claro. Y hay muchos pastores o muchos teólogos, que son eso, teólogos, porque del seminario tú sales teólogo, no sales pastor, sales teólogo. Lo que te hace Sí. pastor es el llamado de Dios y el corazón que tengas de cuidar a la gente. Wow. Entonces puedes estar en una iglesia donde tu pastor es un intelectual, pero si tu pastor no está preocupado del corazón de cada uno de los hermanos, de cuidar, de escuchar, de Mm. acompañar, pues no, ¿de qué sirve todo el conocimiento intelectual, no? Entonces, Complejo. Yo lo digo con mucho respeto, a mí me parece que el pastorado, no solo porque he visto de cerca lo difícil que es, sino que yo no sé, creo que no sería un muy buen pastor en la medida en la que, por ejemplo, yo veía a mi abuelo ir a los hospitales a visitar y orar por los enfermos de la iglesia, ir a los velorios, acompañar a las familias. Y a mí eso casi no me gusta. No, no, no es porque no me guste la gente, me encanta la gente, pero digo, no me gusta estar en lugares donde siento que a mí no me gustaría que me visitaran. ¿Se entiende?
Ujú, ujú, Y veo eso y digo, eso es de admirar, porque en todo caso, si estás en las buenas con tus ovejas, debes estar en las malas también con ellos. Y eso implica un ejercicio pastoral de verdad, que lo que tú dices, el corazón, ¿no? La vocación, el llamado, que es más que una licenciatura o que un título académico. Para meterme aquí en el siguiente tema, anclándolo de una vez, los desafíos académicos para el pastorado de hoy. Si ujú, bien creo que, digamos, convergemos en el punto en el que no es que un pastor no nace en una academia. Sin embargo, ¿qué obstáculos, no? O qué desafíos ves en la academia para el pastorado de hoy? ¿Qué desafíos ves tú desde tu punto de vista como ujú. pastor, no? Sí, yo creo que los desafíos más grandes son conectando con lo que hablábamos al inicio de la cultura. Saber dar respuestas a la cultura, respuestas bíblicas, teológicas, racionales, y sobre todo eso, ¿no? Que puedan entrar a la cultura, porque es fácil decir como pastor, bueno, esto es pecado y punto, ¿no? Pero, o como cristiano. Pero para poder llegar a tu cultura tienes que conocer no solamente tu fe, la Biblia, la teología, Ujú, sino como dicen que así decía Karl Barth, ¿no? Tener la Biblia en una mano y el periódico en otra mano, ¿no? O sea, empaparte también de cómo está la realidad en la que tú vives, la realidad en la que las personas de las que estás pastoreando viven, sí, qué están aprendiendo ellos, qué están sí. escuchando. Entonces, saber cómo dar una respuesta a eso requiere también mucha preparación. Y sí, es verdad, yo decía, no es del contenido teórico, es del corazón, pero el desafío hoy es también saber dar estas respuestas, ¿no? O sea, tener por lo menos una respuesta para estas inquietudes, que es lo que está la gente viviendo. Yo siempre he dicho cuando tengo que predicar o algo así, en la iglesia, cuando predicaba cada domingo, yo decía, ¿cómo es? Mi intención es dar una respuesta a lo que la gente se esté preguntando. Mm, Yo puedo hablar muchas cosas bonitas en el púlpito, pero si no es lo que la gente se está preguntando, no sirve de nada. Ahora, ¿cómo sabes lo que la gente se está preguntando? Empaparse también de qué está escuchando, qué están leyendo, qué están... Y como te decía, en este tiempo de la información, están leyendo de todo y conociendo de todo, entonces hay que saber un poco. Quisiera que analizáramos un poco este otro punto de vista, ¿no? Porque también, ahora, gracias a Dios, no creo conocer muchos de estos pastores, pero precisamente hay muchos pastores que, a razón de que hay un llamado de por medio, tienen que dedicarse únicamente al llamado, que descuidan precisamente estas respuestas que deberían dar, ¿no? Estos espacios que deberían dar a sus comunidades. Hace unos meses leí, no sé si conozcas a este filósofo, Vishal Mangalwadi, tiene un libro que se llama El alma de Occidente y él analiza por qué en Occidente el alma es la Biblia. Y él citaba a Martín Lutero en su Catecismo Mayor, en donde me llamó profundamente la atención, yo no lo sabía. Él decía que un pastor, obviamente esto lo digo con mucho respeto, citando y parafraseando a Martín Lutero, que usaba lo que ganaba en su ministerio y no lo usaba para comprar material que lo ayudara a educarse, era un pastor que robaba. Obviamente me parece duro, o sea, me parece que es una frase súper dura, aunque Martín Lutero tenía su fama de ser algo duro, pero digamos, si lo llevas un momento a la realidad, pueda que esté sucediendo, ¿no? O sea, digo, que con el recurso que se está ganando el pastor de pronto pudiese acceder precisamente a esos espacios de información, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque mira, sé que el pastorado no es una profesión, es una vocación. Pero creo que sí se valdría comparar esto como en cualquier profesión, tú sabes que tienes que estarte actualizando. Mm, Si no, ya no será tu servicio, no será lo mismo. Tienes que estar actualizando, nuevo material, nuevos descubrimientos, lo que sea. Yo creo que en la labor pastoral, en el oficio pastoral, tienes que estarte actualizando. sí. Entonces, y si recibes un sueldo por hacerlo a tiempo completo, pues es tu responsabilidad también capacitarte para hacerlo bien. Entonces, uno no puede descuidarse en esto. Hay pastores que pueden estar
creo que en este punto, ¿no? Y yo he tratado de mencionarle a los pastores que conozco, a los amigos que son pastores, que de la misma manera que en la época de pandemia buscamos financiar equipos para transmitir, por ejemplo, para llegar a la casa de la gente, de esa misma manera que compramos las luces que para la tarima, compramos para la estética del auditorio, eh, deberíamos estar interesados en la teología que rodea el liderazgo, ¿no? Porque encontramos entonces problemas complejos. He escuchado estos días, no quiero, digamos, no voy a nombrar a quiénes, pero a grandes pastores famosos latinoamericanos que escriben bestsellers, bueno, por decirlo de alguna manera, pero se paran en la tarima, ¿sabes? Y no responden a lo que tú dices, no responden a una pregunta de la comunidad, sino que, bueno, tú que eres también psicólogo, es como un coaching espiritual, ¿sí? Es un animador espiritual que al final, y cuando se va a meter en temas como la Trinidad, que es algo que me parece básico del cristianismo, tienen grandes errores. Entonces, sus apreciaciones motivacionales son muy lindas, pero sus apreciaciones doctrinales son vacías. Y de allí es que me sorprende que sean iglesias que tengan mucha inversión en la estética, pero muy poca inversión en su teología, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 eso es complicado. Y mira, yo justo estaba pensando en esto, porque sí existe ese prejuicio, ¿no? De que el pastor no necesariamente tiene que ser un teólogo a profundidad, o hay hermanos que dicen, mi pastor no es un teólogo, pero su predicación me motiva, me anima. Pero mira, en la experiencia, en el día a día, como tú dices, hay mensajes que tú los dices y como cualquier motivador sales motivado, pero al otro día Sí. ya se te acaba la motivación. Pero mira, no hay nada mejor para motivarte espiritualmente que conocer teología. Yo hablaba con algunos hermanos que enfrentan circunstancias difíciles, problemas, todo esto, y yo les decía, sí, estudia un libro sobre los atributos de Dios. No estudia un libro sobre cómo salir de mi crisis financiera. Estudia un libro sobre teología, los atributos de Dios. Y verá cómo entender que Dios es omnipotente, omnisciente, que tiene el control de todo, que es soberano. A la final son esas verdades las que a uno le pueden hacer Mm. descansar en medio de la lucha. Entonces yo decía, la teología, por más teórica que uno lo vea, siempre va a tener una aplicación práctica en nuestra vida, ¿no? Y con esa que dijiste de la lucha que debe surgir, que surge en nosotros, esa tensión que surge en otros, quisiera pasar al tercer desafío que creo nos vas a dar unas muy buenas apreciaciones, y es que yo hace un tiempo, tal vez hace unos 3 años, antes de pandemia, conocí el caso de un pastor en Estados Unidos que se quitó la vida. Y hice una encuesta a pastores de mi zona, amigos de mi papá, amigos de mi abuelo, que me hablaron sobre su situación emocional, que me mostraron un poco la encuesta la tengo en Google Forms, realmente quisiera actualizarla de nuevo, pero así parafraseándote, del 100% de pastores que censé, el 60% estaba pensando en renunciar a su ministerio porque habría sobrecarga emocional o tenían problemas, una sobrecarga psicológica. Yo te preguntaría a ti, ¿qué desafíos tiene el pastorado hoy en el área emocional, en el área personal y psicológico, ¿no? Porque hay una fachada, evidentemente, no creo que sea una careta ni una máscara, pero hay una fachada de que el pastor siempre se mantiene firme, ¿no? Pero el pastor muchas veces, no solo con la carga de los demás tiene que lidiar, sino a veces con problemas familiares o problemas personales que a quién le cuenta, ¿verdad? Em, bueno, aquí debería entrar un psicólogo para cada pastor, por ejemplo, pero ¿cómo ves estos desafíos emocionales de hoy de los pastores, no? Que muchos tristemente ven su periodo de terminar su vocación porque no hay gente que vaya a la iglesia o no los escuchan, o de hecho están cansados. Sí, sabes que sí es un desafío y creo que uno de los peligros es precisamente esta tendencia a tratar de desconectarse de lo psicológico y pensar que todo es espiritual en esta área Mm. y bueno, es Dios quien me está respaldando, entonces es Dios quien me ayudará y descuidamos temas como el autocuidado, por ejemplo, ¿no? También cuidarse uno mismo por la mucha, no sé si decirlo, espiritualización, ¿no? Del ministerio.
cuando somos seres humanos, los pastores somos seres humanos con las mismas debilidades, los mismos problemas, la misma, ¿cómo se diría? El mismo peligro de caer en burnout, por ejemplo, de quemarse en el trabajo. O sea, Sí. es lo mismo y hay muchos pastores que caen en eso precisamente por esto de decir, bueno, Dios me va a ayudar, voy a pastorear 12 horas al día Mm, y mis fuerzas, Dios me dará fuerzas, pero descuidamos esto, que Dios nos pide también descansar, nos pide tener una vida también espiritual para nosotros, para nuestro autocuidado. Eh, ¿Cómo están nuestros hábitos espirituales? ¿Cómo está nuestra vida social? O sea, tú sabes todo lo que en psicología podemos trabajar para cuidarse, ¿no? Las relaciones mm, sociales, hacer ejercicio, cosas por el estilo, que al vivir solo pensando en lo espiritual descuidamos, que también tenemos un sí. cuerpo que necesita mantenerse saludable para poder incluso Mm. servir mejor. Entonces, eh, claro, hay que aprender eso. A mí me estaba pasando, te comento, porque en este tiempo, en estos meses que he estado trabajando, atendiendo pacientes también en el área psicológica, esta tendencia o este llamado pastoral a veces está hasta en eso, ¿no? Y tengo esa tendencia a involucrarme mucho con el problema, el dolor Wow. de la persona, ¿no? Claro, yo me doy cuenta que a veces me está afectando de más. O sea, no estoy Wow. pastoreando a tiempo completo, pero esta labor se ha vuelto para mí como, como esto, como un pastoreo, ¿no? Qué interesante. Y la diferencia entre un pastor y un psicólogo, por ejemplo, es que en el psicólogo tú puedes decir, bueno, me pongo el mandil, atiendo, me quito el mandil y me desconecto de todo. Al ser pastor, tú puedes estar trabajando con los problemas de las personas y no puedes desconectarte. Ujú. A ti te pueden llamar a las 12 de la noche, decirte, pastor, me está pasando esto. Y de una otra forma, cuando aceptaste el llamado, estás aceptando ese tipo de cosas también. O sea, no siempre hay que poner límites, pero es parte de en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, por eso requiere aún más autocuidado que estar atendiendo en una consulta psicológica. Y ya que hablas de este burnout pastoral, te agradecemos la vivencia que nos compartes. Em, Me llama profunda la atención digamos, el aspecto familiar, ¿no? Porque creo que, y es un punto difícil que creo que un pastor le toca sortear de una manera, wow, o sea, creo que Dios da la energía y también la inteligencia para sortearlo y es iglesia y familia, ¿no? Porque muchos pastores podrían estar cuidando huertos ajenos y se les olvide de pronto sus propios huertos. Hace muy poco tiempo estaba hablando con un amigo precisamente. Él es también hijo de pastor y describió algo que a mí me asombró y tengo que confesarlo, lo digo con mucho respeto. em, Me sentí identificado. A veces tú sientes que la iglesia te roba a tu papá. No sé si se entiende, ¿no? Ujú, O sea, no quiero decir que la iglesia es ladrona o algo así. Es una forma de expresarlo. Como que en los tiempos que tu papá puede estar contigo, tu papá abnegadamente lo está entregando para otros que después tristemente pueden irse bravos con el pastor por alguna razón. Este equilibrio, ¿cómo lo ves? Entre iglesia y familia, ¿no? Porque a mí sí me parece que debe haber una separación entre las dos cosas. Una cosa es la iglesia, que claro, es como tu familia, pero otra es ujú. tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿no? Pero yo al no ser pastor realmente no le he pensado mucho. ¿Cómo lo ves tú esta tensión? Porque yo creo que esta es una de las tensiones más complejas. Fácil si eres un pastor soltero en todo caso, pero si tienes familia, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí. es difícil. Sí, y es un peligro especialmente cuando estás haciendo el pastorado por vocación, porque te gusta, porque te apasiona estar en la iglesia. Entonces se vuelve hasta como tu adicción estar haciendo Mm, las cosas de Dios. Pero claro, entonces sí es un peligro cuando ya tienes tu familia. Igual te puedo contar algo de mi experiencia. Cuando yo estaba soltero, cuando recién me casé y que incluso no teníamos hijos, bueno, a veces vivía esa rutina de que trabajaba a tiempo completo en la iglesia, pero en la noche
lunes reunión de liderazgo, martes un estudio bíblico, miércoles un grupo en alguna, o sea, todas las noches había algo, hasta que nació mi hijo. Entonces nació mi hijo, Wow. al principio tampoco había problema, era bebecito, no, no necesitaba mucho de mí, pero poco a poco ya me fui dando cuenta, no, que ya necesitaba, ya se daba cuenta de quién soy el papá y necesita estar conmigo, necesito dar tiempo, por lo menos las noches, y empecé a tomar decisiones que no me gustaban porque mi pasión era ir en la noche a enseñar la Biblia, por ejemplo, o a Claro, dar clases en el seminario. claro. Pero uno tiene que ir viendo prioridades, ¿no? Sí, Y entender que el apóstol Pablo dice aquel que no sabe proveer para su casa hablando en lo económico, pero yo creo que podríamos ampliar eso a todos los campos, ¿no? Si yo no sé pastorear a mi esposa, a mi hijo, ¿cómo puedo pastorear wow. la iglesia? ¿Cómo puedo preocuparme de los problemas emocionales de otros hermanos si no estoy preguntándole a mi esposa cómo estás? O a mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, hay que tener esas prioridades, ¿no? Esas prioridades. Y es bien fuerte porque si yo lo digo desde el punto de vista de un hijo, creo que Dios ha sido bueno con nosotros, pero siempre estaba la sensación a veces de que como que la iglesia se está llevando a mi papá, o mi papá está mucho tiempo allá, o es mi cumpleaños, pero mi papá tiene que ir a la oración, ¿sí? Ujú, Y creo que también esto se nivela mucho cuando hay un pastorado lo suficientemente asertivo como para delegar cosas en otros líderes, porque a veces el pastor creo que se puede llegar a sobrecargar de todo. Es el que predica, el que abre el culto, el que canta, el que diezma. Claro, se puede entender en una labor pastoral, pero creo que todos pueden participar del culto en una manera razonable, obviamente racional, que estén medianamente preparados para que no se descuide esto, porque sí ujú, me llama profundamente la atención, y es que muchos de los pastorados que conozco tienen, por ejemplo, una iglesia grande, pero en su casa tienen un infierno. O sea, es muy destructivo eso, porque mm, ¿de qué te sirve estar ganándote a la iglesia si en tu casa tus hijos están mal, consumiendo drogas o en alcoholismo? A veces pienso, por ejemplo, en este John Piper, creo que es. Yo leí un libro del hijo que se llama Barnabas Piper, creo que él sí siguió el camino del papá. Igual no tenía que hacerlo, pero le gustaba. Pero el otro hijo es como de la comunidad LGTBIQ, si no estoy mal, y es ujú. ateo. Sí, sí. Imagínate, semejante situación tan compleja, ¿no? Y más encima, que nadie te entienda, creo que el pastorado debería tener una ayuda psicológica, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo conversaba hace un tiempo con un pastor amigo sobre este tema, también teniendo hijos pequeños, ¿no? Él decía, bueno, pero mis hijos pues saben que pueden estar conmigo cuando quieren ir, cuando necesitan algo, les doy lo que necesitan y todo eso. Pero yo le comentaba un poco que a veces, o mejor dicho, que siempre el apego que los niños tienen con los padres, eso les va a marcar para el resto de sus vidas. Pues no se trata a veces solamente de que tengan lo que necesitan, sino el solo hecho de tener un tiempo con el papá y jugar un Claro, rato o conversar, eso marca, les marca claro, para su vida, ¿no? Entonces, a veces descuidamos de eso precisamente porque desconocemos también cosas del, del desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es importante. Y lo que tú mencionas, este resentimiento de tantos hijos, yo también conozco muchos casos así, ¿no? De hijos de pastores que están resentidos con la iglesia, porque, no sé, alguna vez a un amigo a una amiga que era es hija de pastor, alguien le decía, ¿te vas a casar tú también con un pastor? Y ella decía, no, 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 ni Dios quiera. Y eso ya le hace pensar, a uno claro. le hace pensar cómo era cómo es la vida en la casa, que ella Sí, claro. respondió de esa forma, ¿no? Entonces, Sí, y que, pasa. por ejemplo, vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de la iglesia, amo la iglesia, ¿sí? De hecho, mi papá dice que él es un ratón de iglesia y a mí me gustaría ser un ratón de iglesia. Antes de tener el trabajo que tengo actualmente, me gustaba llegar más temprano que cualquiera, barrer, mirar los instrumentos, leer la Biblia, leer un libro, etcétera. Me encanta eso. Pero si te vas a llevar a mi papá para tu casa, o si lo vas a llamar a medianoche, o si le vas a consumir mucho tiempo, no, si te vas de la iglesia, vete agradecido, no te vayas hablando mal de él,
¿sí? O sea, mínimo si eso pasa, y gran parte del resentimiento tiene que ver con esto, con que la gente no entiende que la familia sacrifica tiempo de calidad para que esa misma iglesia tenga tiempo de calidad. No, alguien tiene que sacrificar algo en todo caso. Alguien tiene que dar algo y ahí hay una tensión bien, bien interesante. ¿Tú aconsejarías se me viene esa pregunta aquí fortuita, aconsejarías que el pastor tuviese de su membresía o de su iglesia un psicólogo no cristiano o cristiano, pero que sea ajeno a la congregación que siguiera su proceso o qué propones al respecto? Yo creo que debe haber algún sistema de pastorado. Puede ser de su congregación, tener un equipo de liderazgo donde en realidad se esté dando cuentas o conversando, teniendo conversaciones profundas, ¿no? Si es que es una denominación más grande, pues tendrá, tendrá autoridades arriba, donde también se debería desarrollar un sistema no solo de liderazgo, sino de pastoreo de pastores. Y creo que en muchas denominaciones grandes esa es una debilidad Sí, muy grande, tener pastores de pastores. O sea, ya en las esferas altas de la denominación, lo único que se está viendo es la organización, gerencialmente, hacer bien las cosas, pero es muy poco esto de que haya, como te digo, pastores de pastores. Debería haber un sistema así. Si es que no tengo, yo necesariamente tendría que buscarlo. No necesariamente un psicólogo u otro pastor, pero amigos maduros de una fe con quienes puedan de realidad conversar y descargarme de ciertas cosas. Eso es wow. importante. Ujú. Y para ir cerrando este programa que se lo voy a pasar a mi papá para que lo escuche. Am, el último desafío que yo quisiera, digamos, escuchar de tu parte, porque posiblemente los pueda haber, ¿qué desafíos? em, Hablamos de algunos, ¿no? Pero ¿qué desafío espiritual puntualmente? No tanto teológico, pero sí espiritual enfrenta un pastor hoy, ¿no? Puntualmente sobre su vida personal, sobre su vida posiblemente privada, con sus luchas internas, ¿no? Y sobre todo en esta generación, porque si a eso y cualquier persona que no sepa de pastorado y escuchó este episodio dice, wow, al pastor le toca duro, porque le toca duro. em, ¿Qué desafíos ves tú espiritualmente para un pastor, no? Porque siempre está entonces claro que yo como psicólogo no lo tengo, ¿no? A mí me gusta decir que yo debería tener otro psicólogo, he consultado psicólogos para mí, para descargarme también. Pensaría que un pastor debería tener alguien más exactamente para pastorearlo en Ujú. esa área espiritual, ¿no? Pero ¿qué otros desafíos o qué baches ves en el proceso de un pastor espiritualmente hablando? El activismo, el mucho activismo y descuidar precisamente la vida devocional, personal de uno como pastor. Tal vez hay tantas actividades que no me dan tiempo para sentarme y orar, leer la Biblia, meditar, tener Wow, un tiempo a solas sí. con Dios, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, porque cualquiera puede ser víctima de eso, ¿no? Veo mi agenda en la mañana, tengo tantas actividades, no tengo que levantarme a estas horas ya para empezar a servir. Y uno piensa que estar sirviendo a Dios ya es lo mismo que estar con Dios, Wow, pero sí. no es lo mismo, no es lo mismo. Mm, Puedes estar así sirviendo a Dios todo el día y no estar teniendo en realidad una relación personal con Dios. Entonces, no descuidar eso, entender que al final eso es como la gasolina, ¿no? Para el auto. Yo puedo tener el mejor auto, el mejor modelo, con los mejores caballos de fuerza y todo, pero si no tiene gasolina no sirve de nada. sí. Entonces, ¿cómo me recargo yo también de esa forma? Estando Wow. con Dios, ¿no? Wow, sí, se me viene a la mente precisamente eso, que uno de los más grandes riesgos pastorales puede ser la confusión del servicio a Dios con su devoción a Dios, ¿no? Ujú, Am, sí, y creo que si bien muchos pastores se esfuerzan mucho por tener una muy buena relación de Dios, atan su relación a Dios con lo que pasa o no en la iglesia. Y ahí se vincula mucho a la fatiga, ¿no? Un pastor que efectivamente, y lo pienso en este momento, que está pensando cada semana en qué va a predicar el domingo y la siguiente semana acaba de terminar el domingo, estudió una palabra y la va a dar el siguiente domingo y ya no tiene otra y claro, va a agotarse en cualquier momento. Pero un pastor que
tiene su vida con Dios, y Dios le está hablando a él, y aparte lleva su estudio, es muy difícil que se agote espiritualmente, porque de vez en cuando tomará de un lado y tomará del otro para balancear su vida, para enseñarle también a la Ujú, iglesia finalmente. Y creo que el segundo riesgo que yo veo ahí es que el pastor de pronto eh, podría caer precisamente ya lo dijimos, en burnout, pero en esta rutina en donde el como que hay una correlación entre el problema eclesiástico con su vida espiritual, ¿no? Y muchas veces veo pastores que se culpan espiritualmente porque no hacen lo suficiente, porque su iglesia no crece o bueno, pasa algo y no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, creo que la iglesia en sí misma se sostiene por Cristo. El pastor es un medio, ¿no? Es como una ujú. herramienta ahí. Sí, y sabes que también el problema es que muchos pastores no saben hacer la transición de tener una iglesia pequeña a tener una iglesia grande. Wow. Y eso también hay que aprenderlo, porque tienes una iglesia de 30 personas, pues puedes darte el tiempo para visitar a las familias que haya y estar pendiente tú personalmente. Pero la iglesia va creciendo y con el tiempo ya no puedes hacerlo y necesitas aprender a delegar. Y hay muchos pastores que no han sabido hacer esa transición. La iglesia sigue creciendo y la gente no sabe hacer esa transición. Porque la misma gente sabe que la iglesia es más grande, pero la misma gente demanda que el pastor le siga visitando una vez a la semana y la gente se pone a pensar, bueno, ya no me parabola mi pastor, ya no está haciendo bien su trabajo, ¿qué estará haciendo? Pero no se dan cuenta que hay una transición de esto. Y de pronto también un desafío para la iglesia es aceptar el desafío a ser pastores, no sé si pastores, pero sí hacer trabajo pastoral todos, los unos a los otros, ¿no? Wow. Y vemos en las epístolas que Pablo decía, hermanos, por ejemplo en Gálatas, ¿no? Dice, si alguno de ustedes es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No, no dice Pablo, vayan y digan al pastor, no dice ustedes, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. En la Biblia hay también un fuerte énfasis a hacer ministerio de pastoral los unos a los otros. Y eso nos descuidamos también como cristianos y dejamos toda la carga al pastor. Cuando el Claro. pastor puede también solamente delegar y dirigir un poco el proceso de pastorado en la iglesia. También es importante. Wow. Hugo, gracias por tu tiempo, hermano. Sé que tienes poco tiempo, sé que tu horario es bien ajustado, pero de verdad te agradezco mucho estos minutos. Espero la hayas pasado bien, igual que yo. La pasé bien, bien chévere. Si bien no fue un tema profundo, creo que es un tema bien importante, el tema del pastorado y puntualmente a los pastores. Y por último, ¿qué consejo o qué mensaje le darías en este momento a los pastores que te puedan estar escuchando? Sabes que una cosa que a mí me ha ayudado mucho es recordar la motivación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué estoy pastoreando? El momento que yo me doy cuenta que digo, ay, me toca predicar el domingo, ya es una señal de alerta, de alarma, algo está pasando, no está bien, porque no estoy con esa misma pasión y estoy haciendo las cosas por responsabilidad. Mira, yo tengo aquí, te voy a indicar, en mi escritorio siempre tengo esta figurita, es una figura de un pastor, Wow. está cargando una ovejita, ¿no? Qué lindo. Y lo tengo precisamente para cuando me pasa eso, si es que en un momento digo, ah, ya me toca ir a visitar a la hermana, me toca conversar con tal persona miro, ¿no? Y miro, bueno, este es el pastor. Por eso Dios usa la metáfora, ¿no? Estamos cargando ovejitas que están lisiadas, están heridas, o se apartaron. Y al mismo tiempo, esta imagen me recuerda que así mismo Jesús me está cargando a mí, ¿no? Ujú. Y así como Jesús me ha cargado a mí, me ha curado, me ha restaurado, pues mi motivación es hacer lo mismo. Entonces, en otras palabras, del amor. Si es que la motivación deja de ser el amor para ser Sí. pastor, ya es un peligro. Es una señal de alarma. Hugo, muchas gracias. Pueden seguir el trabajo de Hugo en Cibersaulo, ¿sí? Ujú. Y creo que tienes otra página de psicología. Sí, en Instagram tengo la cuenta psicólogo Hugo Vázquez, ¿no? Pero es más para mi trabajo secular, pero todo el contenido de Biblia, teología, todo esto está en YouTube, en Instagram, en Facebook como Cibersaulo, con Y, con Y, Cibersaulo, ¿no?
A todos, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Este y Otros Mundos. A Hugo, muchas gracias por el tiempo. A Jesús honra, chicos, y nos vemos en una próxima. Chao a todos.